Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a este espacio en el que intentamos hablar abiertamente. Hemos visto a lo largo de la historia, lo seguimos constatando todos los días, procesos a través de los cuales un grupo de seres humanos va denigrando a otro hasta justificar el aniquilamiento. Sucede de manera individual y colectiva. La exclusión comienza por las palabras creadas para mantener a una persona o una comunidad de personas en situación de inferioridad. El tema de hoy, el transfeminicidio, expone en toda su brutalidad los extremos de violencia y deshumanización a la que un ser humano puede llegar contra otro. Al asesinato específico de personas que han asumido una identidad de mujer cuando al nacimiento se les asignó el sexo masculino, se le llama transfeminicidio. ¿Por qué discriminamos a una persona que elige lo que le es necesario sin daño a terceros, de la misma manera en que cada quien va eligiendo lo que es fundamental en su vida? La mayoría de las personas no queremos hacer juicios discriminatorios, menos aún juicios sumarios. Quizá lo que deseamos es adquirir más y más herramientas para entender las distintas realidades, para intentar cumplir uno de los preceptos más básicos del pensamiento humanizante. No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. México es el segundo país con más transfeminicidios en el mundo. Acompáñenos en esta conversación con los periodistas Emma Landeros y Joel Aguirre. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Uno nace y se le asigna el sexo que corresponde a sus características anatómicas. Es una niña, es un niño. Por siglos ha predominado la concepción binaria de los sexos. Hay hombres y hay mujeres, y cada ser humano tiene que desear vivir según su cuerpo lo indica. Pero no somos solo cuerpos. Los mandatos culturales han determinado de maneras muy específicas lo que la antropóloga Marta Lamas llama lo que es propio de las mujeres y lo que es propio de los hombres. Esos mandatos culturales y sociales han sido y están siendo cuestionados. Los hombres también tienen derecho a acceder a sus emociones y vivirlas. Las mujeres también tienen derecho a trabajar su inteligencia, estudiar, desempeñar un oficio. No son cambios que se hayan dado con facilidad. Las personas solemos aferrarnos a lo que nos han dicho, a lo que conocemos. Con frecuencia nos perturba lo que implica un cambio profundo en nuestra manera de pensar, aunque no inquiete para nada nuestras vidas. En este contexto, asimilar la existencia y la visibilización de las diversidades sexuales pareciera representar un reto mayor. La respuesta con frecuencia es el rechazo, la burla, la hostilidad, la violencia. Como si el hecho de que una persona necesite y elija vivir su cuerpo y su subjetividad de una manera distinta a la nuestra fuera una amenaza a nuestra integridad. ¿Por qué? ¿No sería importante preguntarnos por qué nos sentimos amenazados? ¿Por qué hay personas capaces de llegar a la violencia extrema y perpetuar crímenes de odio para desaparecer la diferencia que la víctima encarna? Bienvenidos Emma Landeros y Joel Aguirre, autores del libro Transfeminicidio. Emma es periodista, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Sus líneas de investigación son los conflictos bélicos en Medio Oriente, el terrorismo, los derechos humanos. Joel Aguirre es licenciado en Comunicación y Periodismo por la UNAM y diplomado en Periodismo de Investigación por el CIDE. Es coordinador editorial de la revista Newsweek. Emma, Joel, muchísimas gracias por estar acá y por toda esa investigación. La leí 2 veces, es muy impresionante para mí. Sobre todo es impresionante que fueron a buscar a las personas, a hacer las entrevistas a las personas cercanas, quiero decir, que han perdido por transfeminicidio a una mujer amada. Y hay un nivel de empatía muy grande en la manera en la que ustedes tratan el tema y lo escriben. Eso se los quiero agradecer de manera particular. ¿Cómo eligieron trabajar justo algo tan complejo y tan doloroso? María, muchísimas gracias por el espacio. Mira, es una cuestión que nos llegó, siempre estamos
hablando, siempre estamos observando temas de derechos humanos que son como nuestras líneas principales. Y esto llega en algún momento cuando Joel presencia un acto de discriminación en contra de una chica trans en un metrobús, y casualmente yo una semana antes había visto una humillación que le cometen a una chica trans en un supermercado. A partir de ahí nos preguntamos qué está haciendo la prensa sobre poblaciones trans. Teníamos como la idea de hacer una serie de entregas, de reportajes. Sin embargo, nos dimos cuenta que esto verdaderamente era una tragedia. Estábamos hablando y seguimos hablando de una epidemia de transfeminicidios que no se están visualizando en México. ¿Cuál fue ese hecho que tú observaste? ¿Qué sucedió? Estaba yo en una fila de supermercado. Una chica trans estaba adelante de una persona de la tercera edad, y la persona de la tercera edad le dice: te tienes que retirar, no tendrías que estar aquí, vete a tu casa, ni siquiera tendrías que salir a la calle. Simplemente, en el caso de Joel, una chica cisgénero, es decir, una chica que nació con útero y que se reconoce como mujer, le dijo a otra chica trans que se saliera de ese vagón porque no le correspondía. En el vagón de mujeres. En el vagón de mujeres. ¿Y qué pensaste entonces tú cuando tú observaste? Quiero decir, ¿cuál fue las reacciones de las personas alrededor? ¿Hubo mujeres que dijeran, ella es mujer y está aquí con nosotras? Sí, Teresa, mira, lo que nosotros, o más bien lo que vi en ese día, fue que la chica trans intentó defenderse, se defendió como tal. Ella le explicó a la mujer cis que ella se asumía como una mujer, una chica trans. Para su fortuna o mala fortuna, no sé cómo calificarlo en este instante, se bajó en la siguiente estación, le tocaba ya bajarse del metrobús. Pero lo que finalmente nos llevó a profundizar en la investigación no solamente estos fueron los detonantes, pero nosotros como periodistas, como personas interesadas en los temas sociales, siempre estamos con las antenas muy abiertas, vigilando el entorno. Finalmente, de nuestro entorno es lo que nos da los temas de investigación que tratamos como periodistas. Y hemos notado en la calle mucha violencia contra las personas trans. Hay una violencia terrible que es la violencia visual. Cuando una chica trans sube al metro, que es un lugar de mucha aglomeración, la violencia visual es indignante, es infame. Las personas no le quitan los ojos de encima. Y no solamente la violencia visual, sino también cómo reacciona sobre todo el patriarcado y los machos. Los hombres que no tienen la educación de respetar las identidades diversas, reaccionan, se empujan, se sonríen entre ellos. Están criticando el modo de vivir de otras personas. Esos y otros casos con los que nos hemos encontrado, además, desde luego, la frialdad con que la prensa y los medios de comunicación tratan la temática trans, nos llevó a escribir este libro, a investigarlo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación generalmente dan un seguimiento diario a los temas que tienen que ver con las personas trans, pero después los dejan morir. No hay un seguimiento. Y nosotros lo que pretendemos desde nuestra trinchera como periodistas es dar este seguimiento, tener una investigación profunda, poner la discusión sobre la mesa y desde luego si se pueden abrir nuevas oportunidades de investigación, serán bienvenidas. Otra cosa que sucede continuamente en los medios y en las redes sociales, este debate, porque entonces hay personas que escriben o medios que así lo plantean, este hombre asesinado, cuando la persona, cuando estaba viva, tomó una elección de vida que era la que deseaba y la que le urgía tomar. Hay una falta de respeto constante al masculinizar en el momento en que sale en la prensa a una mujer trans. Justamente esto es falta de educación, pero también es el machismo. Lo encontramos, como dice Joel, en provincia, principalmente, que cuando había un crimen de este tipo, se hablaba de un hombre vestido de mujer asesinado. En la Ciudad de México, que podríamos decir es capital, es ciudad moderna, hablamos en algún momento de una chica trans víctima de feminicidio y muy pocos momentos una chica trans víctima de transfeminicidio, que es como debería de llamarse y acuñarse este término, ¿no? Entonces vemos cómo falta educación, falta empatía, porque partimos del hecho que cuando encuentran el cuerpo de una chica trans, la autoridad, que es el primer respondiente, en este caso la policía, dice, es un hombre vestido de mujer. Y en el mejor de los casos que le digan hombre, porque tiene una serie de calificativos de manera despectiva. Y finalmente, cuando
triste. Hay aquí otra circunstancia. La familia muchas veces las rechaza. Entonces no recogen el cuerpo, no lo reclaman, no le dan una sepultura digna y entonces van a la fosa común. La policía muchas veces los viste de hombres a las chicas trans y pues fosa común. En algunas otras ocasiones, cuando la familia sí reclama el cuerpo, viste estos cuerpos de hombres también y nulifican la identidad de la chica trans. Ustedes escriben en el libro cómo la mayoría de las mujeres con las que ustedes tuvieron contacto habían sido echadas de su casa en el momento en que comenzaron a transicionar. Sí, es un dato aterrador. El 95% de las mujeres trans son corridas del hogar familiar cuando prácticamente son unas niñas o están en la transición a la adolescencia. Cuando tienen entre 12 y 15, 16 años. O sea, en la secundaria apenas. En la secundaria, justamente. Y son también cuando presentan las primeras evidencias de su transición hacia mujer. En esa edad, las niñas comienzan a usar colorete, utilizan los zapatos de la mamá, de las hermanas, se ponen algunas colitas, adoptan algunos modismos también. Y la mayoría de las ocasiones son los papás, y algunas veces apoyados por las mamás, echan a las hijas a la calle. Desde luego que desde ahí se comienza a trazar un entorno bastante difícil, un futuro incierto, porque y también la interrupción de los estudios. Exacto, justamente porque cuando una chica, una niña es arrojada a la calle, se cortan de tajo todas sus aspiraciones que pueda tener en el futuro. No recibe educación, no recibe el calor de un hogar, no recibe orientación, no recibe oportunidades de desarrollarse. Por esa razón, la mayoría de las chicas transexuales terminan en el trabajo sexual, porque el trabajo sexual, bien lo sabemos, es la forma rápida de ganar dinero, una forma fácil, fácil entre comillas. No creo que tenga nada de fácil. Creo que más bien el término correcto es rápido, ¿no? Es una forma rápida de ganar dinero. O es la única. No sé si vaya rápido o despacio, ¿no? Pero es la única opción que hay en muchas circunstancias. En ese momento es la única, porque no hay el apoyo. La familia es fundamental. La familia es el núcleo de la sociedad. Y si las chicas trans no reciben el apoyo de su familia, pues en automático se rompe este núcleo. Claro, el desamparo total. Exacto. Vamos a interrumpir tantito para un corte, regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestra imagen fetiche para hoy, Sara Milerey González Borja, fue asesinada a plena luz del día el pasado 6 de abril en el departamento de Antioquia, en Colombia. Era una mujer trans de 32 años. Los transfeminicidas le rompieron sus brazos y sus piernas a golpes, le perforaron un pulmón y la arrojaron a un río. El video en redes de Sara pidiendo auxilio y luchando para no ser arrastrada por la corriente, estalló la indignación y el reclamo de justicia. Ese video, creado con el fin de denigrarla, producto también de la indiferencia de quien mira el horror a través de los ojos de una cámara como si no fuera la realidad, se convirtió en la denuncia más intensa y dolorosa de los crímenes de odio. La madre narró que su hermana le llamó por teléfono para decirle: Sara se está ahogando. Cuando la señora llegó a la orilla del río, dice, la cito, había un tumulto que filmaba con sus celulares. Pasó mucho tiempo hasta que 2 vecinos se lanzaron al agua por ella. Murió pocas horas después. Les comparto las palabras del sacerdote que ofició la misa para despedirla porque vale mucho la pena escucharlas. Cito: Sara Milerey se sentía mujer como cualquier mujer. ¿Qué le quitaba al mundo? ¿Qué le arruinaba al mundo? ¿Qué cambiaba en el mundo? Regresando a la conversación, estaba diciendo Joel, hablándonos de estas niñas echadas de su casa, más o menos de los 12, 13, 14 años. Tú dijiste en el corte que conocías un caso de una niña de 9 años. ¿Y a dónde pueden ir? Están completamente solas porque una de las cosas que descubrimos en la investigación es que las chicas trans es el eslabón más vulnerable de la humanidad, porque pasa en México, pasa en Colombia y pasa en cualquier otro sitio. En este caso, ¿cómo es que una niña de 9 años, de 10, 11 años puede acceder a algo? Es un absurdo pensar que va a ser adoptada y va a tener un hogar y va a crecer y las cosas van a cambiar.
si desde la familia, que es el núcleo más importante, se está rechazando, ¿no? Es aventada a la calle y a todos los peligros que esto incluye, ¿no? Finalmente, el trabajo sexual es la única opción en ese momento. Claro. Lamentablemente la sociedad dice, bueno, es que es lo más fácil y por eso están ahí. Una de las historias que tenemos muy marcadas en el libro es el caso de Erika, que dice, muy fácil. Yo los reto a ustedes, y nos lanza el reto a nosotros como periodistas y a quien lea estas líneas, de pararse con nosotros 5 minutos sobre Tlalpan y ver si es fácil, ¿no? Ni siquiera ejerciendo el trabajo sexual, parándonos ahí y escuchar todas las humillaciones, los insultos y a todos los peligros que ella se enfrenta, ¿no? ¿Por qué? Porque van solas. Pocos son los defensores de derechos humanos de pronto que las acompañan, pero ya de ahí son ellas mismas las que de alguna manera se convierten también en defensoras de derechos humanos de la población trans. Es complicado, es complejo. Finalmente, bueno, pues en muchas ocasiones termina estos casos en transfeminicidio en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Tabasco. Es lo que en este libro narramos, son las historias de las sobrevivientes de transfeminicidio, de los intentos de transfeminicidio y de las chicas que fueron víctimas de transfeminicidio, y son sus familias o sus amigos los que cuentan su historia. No solamente hablamos de el momento del crimen, sino de lo que ellas querían ser, como cualquiera, aspirar a una vivienda, a un trabajo, a educación, a ejercer su profesión. A la amistad, al amor, a lo que todas las personas como tenemos cualquiera. derecho. Mientras nosotros podemos ver que es totalmente común a las 10 de la noche estar en casa, cenando, platicando con nuestra familia, ellas están pensando si mañana van a estar vivas. Joel, hay muchos lugares en donde se da el dato de que en México el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años. Sí, la supervivencia para las chicas trans es un reto. Y en promedio viven hasta los 35 años porque infamemente terminan asesinadas. Cabe un punto también muy importante que a nosotros nos gusta destacar, es que hay 2 tipos de transfeminicidio. El transfeminicidio físico como tal y el transfeminicidio social, que también es muy importante. Con esta parte nos referimos a cuando a las personas trans se les cierran todos los derechos desde el punto de vista legal para que puedan desarrollar su vida de manera normal. Es decir, se complica que obtengan documentos de identidad, lo cual les impide que puedan acceder a educación, a servicios médicos, a créditos, a servicios de salud, etcétera. ¿Por qué se complican? Que cambien sus documentos de identidad, que corresponda a su nueva identidad. Exactamente. Hay varios estados del país que ya legislaron para que se puedan hacer estos cambios de identidad. Falta una tercera parte más o menos. A veces no es el problema de la ley como tal, de la legislación, sino de la burocracia. Hace falta en México mucha adiestramiento e ilustración a los burócratas. Nosotros tenemos en el libro casos de chicas trans que llegaron a la oficina en los estados en donde ya tienen legislado el cambio de identidad, pero los burócratas les impiden el proceso por ignorancia, por estigma, por una serie de razones que incluso algunas nos cuentan cómo les dijeron, la respuesta fue, ¿y por qué te quieres cambiar de identidad? Tú eres un hombre, ¿cómo quieres convertirte en una mujer por medio del papel? ¿Para qué? Entonces, desde luego que esa parte, esa reacción negativa, también es una forma de transfeminicidio, es una forma de asesinar socialmente a las chicas trans. Sí, pero además, ¿quiénes son ellos para interpelar toda la vida y las elecciones de una persona? Sí, en lo que nosotros estamos apostando a partir de la conclusión que tenemos de las entrevistas con las chicas trans, es que hace falta mucha educación. Educación en varios frentes, desde luego que la academia, en el Estado, con la familia, y que se enfoque sobre todo en la educación sexual. Cuando nuestra generación nos tocó asistir a la primaria, nos enseñaron que había un proceso biológico por el cual el cuerpo humano evoluciona, se convierte de niño a hombre, de niña a mujer, viene un proceso hormonal, etcétera. Ahora falta que se incluyan ese tipo de temáticas también en la educación básica. Es decir, que existe una área que ya no debe ser tabú, que tiene que ver con la diversidad sexual.
Cuando nosotros desde la raíz, desde el origen, desde la familia, entendamos, comprendamos, nos informemos que existen las diversidades, empezaremos a cambiar este mundo en cuanto a las personas trans. Y los derechos de las personas. No, o sea, no puedo andar moralizando cuando estamos hablando de derechos, desde esa idea de la moral también. Por otro lado, creo que una de las cosas que más cuesta trabajo entender es el asunto de las diversidades sexuales. Y creo que una de las cosas que más nos pueden amenazar, por las reacciones que veo, que leo en redes, es cómo, si no hay solo hombres y mujeres en este mundo, ¿qué va a ser de mí? Cosa que no es que lo entienda. Pero creo que sí hay que entrar a esa parte del debate también. Lo que tiene que ver con lo psicológico, con las subjetividades, con las emociones. Tanto de la persona que elige transicionar, que le urge, porque eso creo una urgencia de vida, como de las personas que dicen, pero esto me mueve el piso en el que estoy parado. ¿Quién soy yo si esto existe? Hay una especie de cuestionamiento muy íntimo que sienten las personas. Quisieras comentar, por favor, Emma. Hay rechazo, hay falta de respeto y deshumanización también. Pero porque algo te da terror, es pánico moral. Porque se supone que lo que es conocido es lo normal, lo que está establecido es lo que es. Y entonces llegas a otro tipo de diversidad y entonces la rechazas, la humillas, la sobajas. Yo no sé si es miedo, lo cual sería muy mal porque somos seres humanos. No hay una cuestión en la que nos estén atacando, ¿sabes? No en la realidad, pero las personas se sienten atacadas. Es decir, si una mujer trans entra a Metrobús y la quieren echar, es porque se sintieron atacadas en algo, no en la realidad, en el imaginario. Es parte de esta idiosincrasia, ¿no? En la que se cree que yo soy mujer y hombre y es lo que hay y no hay nada más. Esto es parte, yo lo veo así, creo que es bastante deshumanizada este pensamiento y las chicas trans también lo dicen. En el caso de Lola, que es nuestra fuente, capítulo 1 del libro, nos dice, yo solamente quiero vivir, que me dejen en paz, que no me humillen, que no me queden viendo feo cuando entro al metro, ¿no? Tener una casa, tener un trabajo. Dice ella una cosa muy fuerte, es que nosotros queremos tener otro tipo de trabajo, nosotros, hombres y mujeres trans, ¿no? No tenemos que estar solamente en el trabajo sexual, podríamos estar ejerciendo carreras y no está pasando porque ella, por ejemplo, iba a ser doctora y no pudo serlo porque le coartaron por la discriminación la carrera, ¿no? Tenemos otro caso, Agnes en Puebla, que fue psicóloga, se graduó con mención honorífica, terminó siendo víctima de transfeminicidio y años antes no le permitieron ejercer la carrera porque la mayoría de la población dice yo no voy a ir con una chica trans a tomar terapia o yo no voy a ir a un banco donde hay una cajera trans. Desde ahí tenemos una mala concepción de la realidad. Estamos de alguna manera también empujando al transfeminicidio y a la impunidad de estos. Claro, todo eso, sí, comienza con el lenguaje discriminatorio, con las actitudes. Tú dijiste algo que es bien importante que uno no toma en cuenta, la mirada que discrimina, Joel. Sí, lo que nosotros hemos concluido también a partir de las entrevistas, de los testimonios recogidos, es que las personas trans lo único que quieren es vivir en igualdad, ¿no? Hay un término acuñado muy recientemente que es el de la... no acuñado recientemente, pero que se ha puesto muy de moda, que es el de la tolerancia. Ojo, la tolerancia, hablando de las identidades diversas, no funciona, no sirve. No tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser respetuosos. Exacto. Respetuosos completamente de las identidades diversas. Y cuando logremos obtener este respeto, entonces podremos comprender que hay personas que no son iguales que nosotros, que la naturaleza le dio el sexo femenino a un hombre y a la inversa, que le dio el sexo masculino a una mujer. Por eso existen chicas trans y chicos trans. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo con el libro, contar la historia desde la entraña. Lo que creo que cuesta trabajo para la mayoría de las personas entender es que hay un proceso de subjetivización
que es independiente de ese cuerpo en el que uno nace y que en ese proceso hay quienes correspondemos a nuestro sexo del nacimiento y quienes no, pero que en todo caso, ¿eso a quién le afecta? Sí, hay una creencia también de que ser persona trans es una moda o que tiene que ver con una desviación o con una enfermedad mental. Hasta 2019, la OMS todavía catalogaba a las personas trans como si tuvieran una enfermedad mental. En 2019 quitaron de la lista de enfermedades mentales esta parte de la identidad. Pero lo que aquí es importante resaltar es que debemos informarnos. Las chicas que nosotros entrevistamos lo que nos están haciendo es contar su historia. Ellas nos dicen cómo desde que son niñas sintieron que estaban en un cuerpo que no les pertenecía. Cuéntanos los procesos que ustedes escucharon, por favor. Por ejemplo, hay una chica que es Zoe, de Jalisco, que particularmente es especial. Ella es una persona que cuando la entrevistamos, la entrevista duró como 2 horas. Ella nunca se refirió a sí misma como una persona trans, ni tampoco habló de identidades diversas. Se refería a sí misma con cierto... con falta de respeto, por llamarlo de una manera. Decía las personas como nosotras, las jotas, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no sabe de lenguajes incluyentes o los que tienen que ver con las identidades. Ella lo único que sabe es que cuando tenía 5 años sintió que su cuerpo no correspondía con su sexo o con su identidad de género. Es una niña atrapada en un hombre. Desde pequeña empezó a tener una transición. Después la mamá, que era muy religiosa, la llevó a que le hicieran una especie de ritual para sacar el diablo. A tal grado llega la ignorancia. El dolor, porque sí, yo creo que las personas pues las toma por sorpresa porque no saben. Exacto. No sabemos, tenemos que entender, ¿no? Y justo es lo que nosotros estamos buscando, que cuando se lean estas historias comprendamos este universo, que entendamos las identidades, que sepamos que estas situaciones suceden y que debemos de aprender a vivir con ellas. ¿Y qué pasó después del exorcismo? Pues resultó muy curioso porque al final quien se puso mal o quien dio las señales de estar siendo exorcizada era la propia madre, ¿no? ¿Cómo? Se cayó y tuvo una especie de convulsión en medio de la ceremonia religiosa. La chica al final... ¡Qué interesante! Muy, muy interesante. Y justo por eso es que a nosotros nos gusta como periodistas hablar desde el detalle, ¿no? Desde esta crónica, desde esta ventaja que le da el reportaje, platicar estos detalles que también enriquecen mucho la obra. La chica terminó, se fue de Veracruz porque también era en contexto social era intolerable por su identidad y se fue a Guadalajara y después tristemente se hizo mediáticamente muy relevante porque la atacaron con ácido. Discúlpame, te voy a... Claro. Pero sí quisiera regresar a eso y a las convulsiones de la madre, el cuerpo que habla. Nos vamos a ir un corte, regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Abiertamente. Nuestro tema de hoy, los crímenes de odio, el transfeminicidio, y estamos tratando de conversar y de tratar de entender qué es lo que les provoca tanto miedo, tanta rabia, tanta furia, tanta desconfianza a las personas cuando están ante una mujer, ante un hombre trans. Emma, nos estaba comentando Joel de esta mujer Zoe que fue atacada, bueno, esta mujer muy joven, ¿no? Que fue primero llevada por su mamá a un exorcismo, que a ella no le funcionó, pero al parecer la mamá sí se exorcizó, ¿no es cierto? Tuvo convulsiones y luego Zoe fue atacada con ácido. Pasa el tiempo y ella sigue en esta transición, ya se pone ropa de chica, ya se maquilla, la familia no acepta esto y la mandan a Jalisco con una tía que es religiosa, pero pues con esta idea de que algo va a cambiar, ¿no? No puede cambiar porque la realidad es que es una chica en el cuerpo de un hombre y no lo entienden, no se entiende. Y ella finalmente sale de la casa de la tía a buscar de alguna manera la independencia y lamentablemente lo que le queda es el trabajo sexual. Es ahí, en pleno centro de la ciudad de Guadalajara, donde un tipo, en una noche, le avienta ácido
en la cara, y bueno, se recorre el cuerpo, y lo que hacen sus amigas es llamar a la ambulancia, que afortunadamente llega en tiempo, y la llevan al hospital más cercano, que es un hospital católico. Llegan al hospital católico y le dicen la enfermera que no puede recibirla porque no lleva una identificación, no llevaba INE. Te estás quemando con ácido y te dicen no te puedo atender porque no traes identificación. No era en realidad que no llevara identificación, o sea, ven a una persona así en ese estado y de inmediato la ayudan. Lo que pasa era un acto de discriminación que después recibe acompañamiento de una organización defensora de derechos humanos y finalmente pues sí se demuestra, ¿no? Es un acto de humillación, de discriminación por ser una chica trans y bueno, finalmente ella quedó con severos daños en el rostro y en el cuerpo. Yo he notado ahora, por ejemplo, cuando estaba leyendo, pasé muchas horas leyendo los comentarios que venían debajo del video y de las noticias acerca del transfeminicidio de Sara, y me llamó la atención, les estaba comentando, Joel, que hay personas que hacen, las menos, comentarios discriminatorios desde lo religioso, no diciendo cosas como los homosexuales en la Biblia son castigados, pero era una luz de personas defendiendo, ¿no? Digamos, a la persona, el honor y la vida de esta mujer asesinada, también desde lo religioso. Y ahí vi un cambio que nunca había visto antes. Personas que le decían, no sé cuál es tu Dios, porque el mío la protege y la respeta. Fue muy conmovedor de ver. Sí, por fortuna es la sintomatología de los nuevos tiempos. Lo que encontramos nosotros en la investigación es que las nuevas generaciones, sobre todo aquellas que rondan, que son menores de 25 años, ya de alguna manera traen este chip, esta nueva enseñanza, este aprendizaje que tiene que ver con las identidades y sobre todo el del respeto a los derechos humanos. Sara, al igual que cualquier chica trans de México y del mundo, lo único que quieren es el respeto a su identidad. Como dijo el sacerdote que ofició la misa de Sara, a nadie le hace daño su presencia o su actuar. Le hace daño a los machos, a los hombres educados a la antigua, al patriarcado, porque se sienten invadidos, se sienten desplazados o sienten que un hombre rechazó aquello que con tanto orgullo machista portan, que es su hombría. Y hay otro sector también que... Pero además, disculpa que te interrumpa, también ahí ellos constatan la fragilidad de esa hombría. Desde luego. La vulnerabilidad. Ahí es donde se aterran, creo. Y la situación se pone peor cuando muchos de estos machos se enamoran de las chicas trans, que también pasa. Ese es otro de los detonantes, es de los detonantes de odio que impulsan finalmente al transfeminicidio. Hay algo que quería comentar. Entre los crímenes de odio son sin duda alguna los de mayor sadismo, por eso, ¿no? Y los que suceden contra personas homosexuales y lesbianas, el feminicidio y el transfeminicidio. Y hay una característica que comenzó a estudiarse que a mí me ha interesado mucho, desde los feminicidios en Ciudad Juárez, que entonces se hablaba de las asesinadas, el término feminicidio legalmente no existía, y es las escrituras en la piel, las escrituras del odio en la piel. Esos mensajes que trae la tortura y las marcas que dejan en esta persona al asesinarla, y que creo que son particularmente feroces en los casos de los crímenes de odio. Justamente el patrón que encontramos en casos de Ciudad de México, como en casos de Tabasco, Guadalajara, es que las chicas trans, ya que las han asesinado, ya sea a golpes, a balazos, les dejan estas escrituras, pero también el patrón es que les mutilan todo lo que tenga que ver con su feminidad. Le quitan senos, les cortan el cabello, les dejan incisiones en el rostro. Generalmente las chicas que ya llevan una transición completa quedan desfiguradas totalmente, ya después de muertas. Incluso en algunos momentos también cometen abuso sexual después de, ¿no? Esto lo vemos en todos los casos que encontramos y muchos más. Es siempre la constante, este odio. Por eso es que hablamos de uno de los crímenes de odio más infames
ya no podría ser solamente de México. Estamos viendo también el caso de Sara, que es la humanidad haciendo esto, ¿no? Y cómo es que se está permitiendo. Se permite porque cuando salen las notas del transfeminicidio, generalmente en redes sociales, se burlan, celebran que haya pasado, les llaman fenómenos o monstruos, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos, sí. Sí, sin duda. Entonces estamos viendo aquí cómo es que es esto justamente el doble transfeminicidio también. Aquí también entra el transfeminicidio social después de que ya fueron asesinadas violentamente de una manera brutal, ¿no? Esto lo encontramos en todos los casos y cómo las autoridades pues se burlan, ¿no? También lo hacen. Es un tipo vestido de mujer. Se lo merecía casi. Se lo ¿no? merecía, sí, claro, por supuesto. Y cuando hablamos de las escrituras de la violencia que se dejan en los cuerpos, también es bien interesante pensar a quién están dirigidos esos mensajes. Pues yo creo que a las poblaciones trans, sobre todo. Algunos mensajes van, pues son humillantes, ¿no? Pinche joto, por ejemplo, que son de los más comunes. Y a veces no es necesario el mensaje, pero ya la pura acción nos da una muestra de lo que es el odio. Me refería a las escrituras en la piel. Exactamente a lo que ella dice, ¿no? Cortar los senos. Y además algo que me parece particularmente terrible y es te asesino y entonces sí puedo desearte. A ti, a quien te asesino porque digo que eres un hombre vestido de mujer, entonces sí puedo permitirme desearte. Eso, hay un rollo de poder oscuro y tremendo en eso, ¿no? Sí, y es justamente cuando comprendemos la magnitud del odio. La palabra como tal la escuchamos en todas partes, pero no logramos comprenderla en su justa dimensión hasta que no nos enteramos de cómo es asesinada una persona trans. Tenemos el caso de Elisa Cortés, una chica trans de Tabasco, a quien asesinaron de 3 tiros. ¿Cuáles son los síntomas o las señales del odio? La asesinaron de 3 tiros, pero con 2 armas diferentes. Ahí vemos que es un odio explosivo. Después le mutilaron los senos, le arrancaron las uñas, le arrancaron el cabello, cortaron sus senos, tasajearon sus cuerpos, quebraron algunas partes de sus huesos. Cuando su madre fue al CEMEFO a identificar el cadáver, solamente ella supo lo que vio, nos lo contó, pero no permitió que nadie más viera el cadáver, ni incluso en el velatorio, porque la forma en que dejaron a su hija había sido verdaderamente espantosa. Esa es una definición precisa de lo que es el odio. Hay en el libro una madre tabasqueña que les habla de su hija con muchísimo cariño, de lo alegre que era. ¿Cómo se llama? Disculpa, no recuerdo el nombre. Es Elisa. Elisa, ok. Sí, ahí ese capítulo decidimos contar cómo es la voz de la mamá. Nosotros estamos escribiendo cómo es que ella habla desde la infancia de su hija. A veces se refiere por equivocación, por lo que sea, habla de él, ella. Sí, salta, se va intercambiando, sí. pero al final la acepta. Es una mamá que aceptó a su hija y que llora por su hija. Incluso cuando le avisan y le dicen, mataron a tu hijo, ella dice, ¿cuál? Porque ella sigue diciendo, es mi hija. Incluso en los funerales vemos que está la foto de la chica en grande, ¿no? De una mujer, no de un hombre, de una mujer. Vamos a interrumpir tantito, vamos a un corte y regresamos con nuestras recomendaciones de lecturas y películas. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. Los libros Transfeminicidio, la excelente investigación de nuestros invitados de hoy, una suma, como ya dijimos, de las entrevistas con personas cercanas a las víctimas de transfeminicidio, mujeres que se salvaron, activistas, especialistas en distintas disciplinas.
Otro libro, Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual. El libro más reciente, Marta Lamas, es un análisis exhaustivo del concepto de género, la biología, la subjetividad, la historización del concepto, sus alcances en lo personal y en lo político, los ataques al concepto de género desde el Vaticano y la ultraderecha, el desencuentro por este concepto entre distintos feminismos. Ya está desde la semana pasada en la librería. En lo personal aprendí muchísimo, de verdad es meticuloso. Y sobre todo sentí muchas ganas de seguir aprendiendo. Se los recomiendo. Película, La Inmensidad. Esta es la primera vez que les voy a recomendar una película que no logré encontrar, pero confío que es muy buena. Es del director italiano Emanuele Crialese. En el Festival de Venecia, Crialese reveló que la película es autobiográfica, que él nació niña, educada en una familia católica y conservadora, y que en un momento de su vida, lo cito, tuve que tomar la decisión entre vivir y morir. Emanuela asumió a Emanuele. Además hizo otro comentario. Él dijo, es que no es importante que yo nací niña. Quiero hablar de esto hoy aquí en este Festival de Cine porque es una película autobiográfica y quiero que se sepa que así es. Otra película, Juego de Lágrimas, del director irlandés Neil Jordan. Comienza en Irlanda del Norte. Fergus, un militante del grupo independentista armado IRA, secuestra a Jody, un soldado inglés, para canjearlo por un integrante de la IRA detenido. Antes de ser asesinado, Jody le pide que busque a su mujer y le diga que siempre pensaba en ella. Fergus la busca y se enamora. Comienza su batalla interior para aceptar lo que no entiende y soporta mal. Se enamoró de una mujer y esa mujer es transgénero. Está en Filmin. En la misma plataforma hay otras películas muy interesantes con la temática trans. La serie Transformar, dirigida por las cineastas mexicanas Fernanda Tovar y María Mora, para el Canal 14, testimonio de 6 experiencias de vida desde la disidencia sexual, está en el YouTube de Canal 14. Joel, tú me hablabas de una película que a mí también me gusta mucho. Los chicos no lloran. Sí. Es sobre la transición de un hombre que nació en el cuerpo de una mujer. Y la historia a mí me gusta mucho porque está basada en un hecho real. Contamos parte de esta película en el libro. Las personas que lo asesinaron fueron detenidas. Una está en el corredor de la muerte, ya a punto de ser ejecutado, y la otra pues está en cadena perpetua. Es importante mencionar que dentro de las poblaciones trans, pues también existen los chicos trans, ¿no? Su vida es un poco menos complicada, por llamarla de alguna manera, pero pues no deja de ser importante considerarla, porque también enfrentan mucha discriminación. Y hay algo que sucede en esta película que como tú dices, es de la realidad, es que lo asesinan sus amigos. O sea, eran personas cercanas a él hasta que descubren que era un muchacho trans y en ese momento lo asesinan. Sí, y previamente a asesinarla, pues lo violaron, ¿no? Con esta idea machista de que a un chico trans lo que le hace falta es una penetración, para que se le quiten esas ideas, pues es como se dan los hechos. Sí, qué horror de idea, ¿verdad? Cuando la violación es siempre sobre todo un asunto de poder. Sí, justo porque lo vemos en la película y lo vimos también a la hora que entrevistamos. Tenemos el capítulo 6, que es el de los chicos trans, y nos cuentan la historia y ellos dicen, afortunadamente a los chicos que entrevistamos no les tocó, pero sí conocen a amigos que pasaron por un abuso sexual por parte de los mismos familiares, los primos, los tíos o algunos amigos. En el caso de los chicos trans, la ventaja un poco que tienen es que cuando hacen la transición, poco a poco ya no se identifican los rasgos femeninos, que es una cuestión que en las chicas trans muchas veces todavía se puede identificar a lo lejos, ¿no? Algún tipo de rasgo, y eso es lo que las hace un poco más vulnerables de ser blanco de humillaciones que terminan en transfeminicidio. Entonces, pues nosotros básicamente, lo cual pensamos al hacer este libro, era contar las historias. No es una lección de vida para nosotros, porque no somos Joel y Emma escribiendo un texto, sino es Joel y Emma transmitiendo el mensaje de las chicas trans, de las madres que afortunadamente reconocieron a sus hijas
y de las madres también que reconocieron a sus hijos. Y en el caso de las personas trans que hacen la transición de mujer a hombre, ¿qué sucede con las familias? ¿Es igual de complicado? En chicos trans nos sorprendió muchísimo los casos que entrevistamos que las mamás los apoyan, ¿no? La familia, generalmente es la madre, ¿no? Es quien apoya, quien acompaña, conocimos el caso de Luis Fernando, que su mamá dijo, yo tengo que aprender, tengo que cultivarme, tengo que aceptar, no solamente aceptar, sino reconocer pero con bases, ¿no? De conocimiento de salud, de psicología, de comportamientos, y ahora pues es su hijo, ¿no? Eso es maravilloso, porque estamos hablando de un núcleo familiar que apoya y que afortunadamente Luis Fernando no va a padecer. Es posible que sí suceda un tipo de rechazo en la calle o en el trabajo, como nos ha contado, pero cuenta con su madre, con su familia. Imagínate la diferencia, sí. Exacto, porque muchos, en el libro los defensores con los que hablamos y los psicólogos, neuropsicólogos nos dicen justamente eso. Si hay amor en la familia, hay un escudo. Y entonces puedes llevar una transición muchísimo mejor, con no daños psicológicos, incluso no daño físico, y posiblemente sea una base para no padecer transfeminicidio. Sí, claro, además pueden seguir en su casa, pueden seguir estudiando. Es curiosa la diferencia porque a las mujeres las asesinan tanto más y con tanta brutalidad, y si la transición es hacia ser hombre, en México es algo que sea bastante más aceptado, que también creo que tiene que ver con el patriarcado y con la misoginia, ¿no? Es menos terrible que una mujer elija ser hombre, ¿no? Dado la jerarquización de los sexos, que un hombre elija ser mujer, como decía Joel hace un rato, ¿no? Sí, aquí la ventaja, justamente como lo menciona Emma, es que pues la transición de un chico trans da resultados son más evidentes, más rápidos, y pues pasan de manera inadvertida entre las personas. Un dato curioso que pues a mí particularmente me sorprende mucho es que las principales personas que atacan a los chicos trans son miembros de su familia. Algunos sí tienen la fortuna, como el caso de Luis Fernando, que recibe todo el apoyo de su madre. A donde va Luis Fernando, es un chico que tiene 22 años, debe tener hoy en día, la mamá lo acompaña, ¿no? Incluso cuando tuvo algunos ataques en su trabajo, la mamá iba a esperarlo afuera del trabajo para que su entorno supiera que él no está solo, que tiene a su madre. Pero hay algunas familias o algunos familiares que son justamente los que rompen con esta armonía, ¿no? No falta el tío que cuando está ebrio, o sea, está en una situación normal de sobriedad y acepta al chico trans, pero cuando está ebrio se le olvida. Entonces quiere abusar del chico trans justo con esta idea de que te hace falta una penetración, te hace falta que te hagan sentir mujer para que se te quiten estas ideas. Es muy común que, y no solamente pero ahí de las estamos familias. Hablando del horror del deseo incestuoso. Desde luego. Porque al final de cuentas lo que se está permitiendo este señor, sobre pretexto de que su sobrina es trans, es desear a su sobrina. Sí, justo eso. Cosa que seguramente pasa con sus otras sobrinas también. Es un peligro dentro de la familia. Y también sucede cuando el chico trans ya tiene un ambiente de amigos, estos amigos lo aceptan, pero en la fiesta, en la pachanga, se les olvida. Se les olvida que aceptaron a un chico trans como es, y a veces en el mundo del alcohol, en el mundo de las drogas, todo eso se les olvida y es cuando vienen los problemas. Eso es muy común en la vida de los chicos trans, entonces desde luego hay que trabajar en ello también. Pero ¿cómo que se les olvida? Pues es que eso a mí me parece totalmente parece dudoso. Aberrante, pero creo que ¿Se les olvida o ahí se pueden permitir lo que de otra manera reprimen? Justo yo creo que esa es la palabra. Pero ahí está, sí, reprimido, pero está. Exacto, yo creo que esa es la condición, una condición de donde están reprimiendo un sentir verdadero que desde luego en la manera pública de no violadores. Desde luego. Y sobre todo aflora el machismo.
porque solamente el machismo es lo que nos puede llevar a intentar abusar de un hombre o de una mujer o procurar esta ayuda para hacerlos reconvertirse en su identidad. ¿No creen que les están ayudando en nada? Desde luego que no. Desde luego que no. Ya se nos acabó el tiempo, Emma. ¿Querrías comentarme algo? Claro, solamente que espero que puedan darse la oportunidad de leer Transfeminicidio. Es un compendio de historias, 8 capítulos, en las que contamos alrededor de 12 historias aproximadamente de distintos puntos del país. Es una radiografía que hacemos de estos crímenes y que espero que esto pueda ayudar también a educarnos, porque como lo dije antes, no es que Joel y Emma estén educando, son las chicas trans desde el dolor y desde el sufrimiento que nos están enseñando, tanto como los chicos trans también, qué es lo que sucede en las poblaciones trans, uno de los eslabones más vulnerables que incluso está abajo de las mascotas, porque ellas dicen que bueno que las mascotas tengan derechos y que se les haga justicia cuando son maltratadas, a nosotras no. Sí, lo leí, me impresionó y además es verdadero. Creo que lo que están haciendo son voces que llaman a la empatía, ¿no? A la más elemental e indispensable empatía humana. Joel. Desde luego, es el llamado a la empatía, de eso se trata, llamado a la información, a tener de primera mano la experiencia de las poblaciones trans. Solamente conociéndolas, nosotros como periodistas tenemos esa convicción, conociendo la vida trans desde su entraña, podemos alcanzar el respeto, entenderlas y desde luego respetarlas. El libro está adocenado también con una serie de voces de especialistas, activistas, defensores de derechos humanos, psicólogos, médicos, abogados, que de alguna manera ayudan a reforzar los puntos de vista y darle seriedad a lo que tiene que ver con la información. Sí. Y está muy bien explicado en qué consiste este proceso, ¿no? ¿Cuál es el proceso interior de decir, pues me dicen que soy niña, pero en realidad yo soy niño? Pues les agradezco muchísimo, Emma Landeros, Joel Aguirre, estar aquí con nosotros en este tema tan doloroso, tan terrible y tan silenciado. Sí, muchas gracias. Ese era justamente el propósito, poner sobre la mesa de discusión el tema del transfeminicidio. Si nosotros con esta obra podemos abrir nuevos canales para que antropólogos, sociólogos u otros colegas periodistas puedan abundar en la información, pues estaremos más que satisfechos. Seguramente así va a ser. Muchas gracias a Emma Landeros, a Joel Aguirre por ayudarnos a profundizar en una realidad tan complicada. Emma es periodista, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Sus líneas de investigación son los conflictos bélicos en Medio Oriente, el terrorismo, derechos humanos. Joel Aguirre, licenciado en Comunicación y Periodismo por la UNAM y diplomado en Periodismo de Investigación por el CIDE. Es coordinador editorial de la revista Newsweek. Gracias a ustedes, acá seguimos. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.